Hay títulos que provocan, como es este el caso. Porque cuando alguien escucha algo así, inmediatamente piensa en superstición, en magia, en promesas fáciles. Y déjame decirte algo desde el inicio, con total claridad y sin rodeos: Dios no bendice rituales mágicos, Dios no se deja manipular, Dios no funciona como una máquina que responde a fórmulas. Pero también te digo algo muy importante: Dios sí trabaja con signos, con gestos sencillos que cuando se hacen con fe, conciencia y verdad transforman el corazón, y cuando el corazón cambia, la vida entera empieza a ordenarse. Por eso no cierres este mensaje antes de tiempo, porque no vamos a hablar de magia. Vamos a hablar de responsabilidad, de orden interior, de conciencia limpia y de bendición verdadera. La pregunta no es si el dinero llega o no llega. La pregunta es, ¿qué está pasando en tus manos? Hay momentos en la vida en los que uno se da cuenta de que no todo lo que pesa se ve. Cargamos cansancios que no vienen del cuerpo, preocupaciones que no se notan en el rostro y miedos que nadie más conoce. A veces sentimos que damos lo mejor de nosotros, que trabajamos, que luchamos, que hacemos lo que nos corresponde, pero aún así algo no termina de acomodarse. Como si hubiera una distancia entre el esfuerzo que ponemos y la tranquilidad que recibimos. No siempre es falta de capacidad, no siempre es mala suerte, muchas veces es desorden interior. Vivimos en un mundo que nos ha enseñado a correr, a producir, a medirnos por lo que hacemos y por lo que tenemos. Desde muy jóvenes aprendimos que el valor personal se demuestra con resultados, con dinero, con estabilidad, con éxito. Y sin darnos cuenta, esa presión se nos metió en el alma. Empezamos a vivir con miedo a no alcanzar, a no ser suficientes, a quedarnos atrás. Ese miedo se vuelve silencioso pero constante. Se filtra en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en nuestra manera de trabajar y también en nuestra forma de relacionarnos con el dinero. Porque el dinero, aunque no lo queramos admitir, toca fibras muy profundas. No es solo un medio de intercambio. Representa seguridad, reconocimiento, libertad, futuro. Por eso cuando hay problemas con el dinero, casi nunca es solo un problema económico. Es un problema espiritual y emocional. Y no porque Dios castigue, sino porque el corazón se desordena. La Escritura es muy clara cuando nos recuerda que el ser humano no vive solo de pan. El pan es necesario, sí, pero no es suficiente. Hay personas que tienen lo indispensable y viven en paz, y otras que tienen mucho más y viven angustiadas. Eso nos dice algo importante: la verdadera escasez no siempre está en la cartera, muchas veces está en el corazón. En la Biblia los gestos cotidianos siempre han tenido un significado profundo. El agua no solo limpia el cuerpo, también simboliza renovación. Las manos no solo trabajan, también representan lo que damos y lo que recibimos. Por eso se habla de manos limpias, no solo en sentido moral, sino en sentido interior. Manos que no cargan culpa, resentimiento, miedo o ansiedad. Manos que pueden recibir sin desconfianza y dar sin sentirse vacías. Muchas personas trabajan con el alma tensa. Hacen todo bien por fuera, pero por dentro viven apretadas, preocupadas, comparándose con otros, temiendo que no alcance. Y ese estado interior termina contaminando todo. Se pierde el gozo del trabajo, se pierde la gratitud, se pierde la paz. El dinero llega, pero no se disfruta. Se va, y deja angustia, o se queda, y genera miedo a perderlo. Dios no quiere eso para sus hijos. No quiere que vivan esclavos de la preocupación ni sometidos a la ansiedad. Jesús lo dijo con claridad: no se inquieten por el mañana, no porque el mañana no importe, sino porque la inquietud no resuelve nada. La preocupación constante no produce pan, no multiplica oportunidades y no acerca a Dios, solo endurece el corazón. Por eso cuando hablamos de revisar nuestras manos, no estamos hablando de un acto mágico ni de una fórmula secreta. Estamos hablando de detenernos, de mirar hacia adentro y preguntarnos con honestidad: ¿desde dónde estoy viviendo? ¿Desde la confianza o desde el miedo? ¿Desde la gratitud o desde la queja? ¿Desde la fe o desde la comparación? A veces el primer paso para que algo se ordene afuera es aceptar que algo necesita ordenarse adentro. No se trata de juzgarse ni de culparse. Se trata de tomar conciencia, de reconocer que hemos cargado demasiado tiempo con tensiones que no nos corresponden, de entender que el dinero no tiene que ser una fuente constante de angustia, sino un instrumento al servicio de la vida. Dios no se glorifica en la desesperación de sus hijos, se glorifica cuando confían, cuando trabajan con dignidad, cuando administran con responsabilidad y cuando descansan sabiendo que no todo depende de ellos. Hay un punto en el que el ser humano hace su parte y aprende a soltar lo que no puede controlar. Este es un llamado a volver a lo esencial, a recuperar la paz interior, a ordenar la relación con el trabajo, con el esfuerzo, con el dinero y con la propia dignidad. No para tener más, sino para vivir mejor, porque cuando el corazón se ordena, las manos trabajan distinto, y cuando las manos trabajan desde la paz, la vida empieza a tomar otro rumbo. En la siguiente parte vamos a profundizar en esto. Vamos a mirar de frente esas actitudes interiores que sin darnos cuenta bloquean la tranquilidad y nos roban la confianza.
no para asustarnos, sino para liberarnos, porque la fe verdadera no esclaviza. La fe verdadera sana, ordena y da descanso. Hay gestos sencillos que cuando se hacen sin conciencia no significan nada, pero cuando se hacen desde el alma pueden convertirse en una oración silenciosa. No porque el gesto tenga poder en sí mismo, sino porque revela lo que está pasando en el corazón. Lavarse las manos, por ejemplo, no es solo una acción cotidiana. En la Escritura, lavarse las manos siempre estuvo asociado a algo más profundo, al deseo de limpiar, de ordenar, de empezar de nuevo, de no seguir cargando lo que pesa por dentro. No es casualidad que Pilato se lavara las manos cuando no quiso hacerse cargo de una decisión, ni es casualidad que los salmos hablen de manos limpias y corazón puro como condición para acercarse a Dios. Porque el problema nunca está solo en lo que hacemos con las manos, sino en lo que llevamos dentro mientras hacemos las cosas. Hay personas que trabajan incansablemente, que se esfuerzan, que no le deben nada a nadie, y aún así viven con una sensación constante de escasez, de angustia, de inseguridad. No siempre falta dinero, muchas veces falta paz, y cuando falta paz nada alcanza. Puedes ganar más, puedes recibir más, pero si el corazón está desordenado todo se vuelve frágil, inestable, insuficiente. Jesús lo dijo con una claridad que incomoda. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. No dijo que el problema fuera el dinero, el problema es el lugar que ocupa. Hay quienes viven obsesionados por conseguirlo y otros que viven atormentados por no tenerlo. En ambos casos el dinero se vuelve un peso espiritual. Y lo más delicado es que muchas veces no nos damos cuenta. Pensamos que el problema es externo, que la vida es injusta, que las oportunidades no llegan, que siempre falta algo, pero pocas veces nos detenemos a mirar hacia adentro y preguntarnos desde dónde estamos viviendo nuestra relación con lo material. Hay manos que trabajan mucho pero están cargadas de miedo, miedo a no llegar, miedo a perder, miedo a quedarse atrás, miedo a no ser suficiente, y ese miedo se filtra en cada decisión, se filtra en cómo se gasta, en cómo se guarda, en cómo se comparte o en cómo se niega. No porque la persona sea egoísta, sino porque vive a la defensiva, como si la vida fuera una amenaza constante. Eso no es vida abundante, eso es supervivencia. Por eso la Biblia nunca presenta la bendición como acumulación sin límites, la presenta como equilibrio, el pan de cada día, ni la carencia que humilla, ni la abundancia que endurece el corazón. El problema es que muchas veces queremos seguridad sin confianza, resultados sin proceso, bendición sin conversión interior. Y Dios, que es Padre, no concede cosas que terminan dañándonos por dentro. Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, Dios les daba el maná justo para ese día. El que intentaba guardar más, al día siguiente lo encontraba echado a perder. No era un castigo, era una enseñanza. La vida no se sostiene desde el control, sino desde la confianza. El dinero que se busca desde la ansiedad siempre termina generando más ansiedad. El dinero que se recibe sin orden termina gobernando el corazón. Por eso cuando hablamos de limpiar las manos, estamos hablando de algo mucho más profundo que una acción externa. Estamos hablando de revisar con qué espíritu trabajo, con qué espíritu recibo, con qué espíritu administro. Estoy trabajando desde la paz o desde el miedo, recibo con gratitud o con culpa, comparto con libertad o con resentimiento. Nada de eso es superficial, todo eso deja huella en el alma. Hay personas que se castigan por tener dinero, como si fuera algo malo, otras se desprecian por no tenerlo. Ambas viven atrapadas en una relación enfermiza con lo material, y Dios no quiere eso para ninguno de sus hijos. El dinero es un medio, no un fin, es una herramienta, no una identidad. No define quién eres, ni cuánto vales, ni qué lugar ocupas delante de Dios. Cuando Jesús observa a la viuda que da 2 monedas, no elogia la cantidad, elogia la libertad interior. Ella dio poco, pero dio desde un corazón ordenado, y ese orden interior vale más que cualquier cifra. Ahí está la clave que muchos ignoran. La bendición no comienza en la cuenta bancaria, comienza en el corazón. Por eso cualquier gesto que te invite a detenerte, a tomar conciencia, a revisar desde dónde estás viviendo tu relación con el dinero, puede convertirse en una oración auténtica. Decir en silencio: Señor, quiero trabajar con honestidad y sin miedo, quiero recibir sin culpa, quiero administrar sin angustia, quiero dejar de vivir comparándome, quiero que lo material ocupe el lugar que le corresponde y no el trono que solo a ti te pertenece. Eso no garantiza riqueza inmediata, el Evangelio nunca prometió eso, pero sí abre algo mucho más profundo, la posibilidad de vivir con paz, con orden, con claridad, y cuando el corazón se ordena, la vida empieza a fluir de otra manera, no perfecta, no sin esfuerzo, pero con sentido. En la siguiente parte vamos a entrar todavía más hondo, vamos a hablar de esas actitudes interiores que sin darnos cuenta cierran caminos y apagan la confianza, no desde la superstición sino desde el Evangelio.
no desde el miedo, sino desde la verdad que libera. Hay una verdad que cuesta aceptar, pero que libera cuando finalmente se comprende. Muchas veces no es la falta de oportunidades lo que nos detiene, sino ciertas actitudes interiores que hemos normalizado con el tiempo. No son pecados escandalosos, no son errores que llaman la atención, pero sí son grietas silenciosas por donde se nos va la paz. Y cuando se va la paz, todo lo demás empieza a tambalearse. Una de esas actitudes es la comparación constante. Vivimos mirando de reojo la vida de los demás, midiendo nuestro valor según lo que otros tienen, ganan o muestran. Y eso es profundamente injusto con nosotros mismos, porque nadie ve la historia completa del otro. Nadie ve sus luchas, sus miedos, sus deudas, sus noches sin dormir. Solo vemos la superficie, y desde esa superficie construimos juicios que nos lastiman. La comparación desgasta el alma, nos hace sentir siempre en deuda con la vida, siempre un paso atrás, siempre insuficientes. Y cuando uno vive desde esa sensación, el dinero deja de ser un medio y se convierte en una medida de valor personal. Eso es un peso demasiado grande para cualquier cosa material. Nada creado puede sostener el lugar que solo le corresponde a Dios. Otra actitud que bloquea profundamente es la culpa. Hay personas que cargan una culpa silenciosa relacionada con el dinero. Culpa por ganar más que otros. Culpa por no ganar lo suficiente. Culpa por haber tomado malas decisiones en el pasado. Culpa por errores que ya no se pueden cambiar. Y esa culpa se vuelve una voz interna que castiga, que reprocha, que impide disfrutar incluso lo que se tiene. La culpa constante no viene de Dios. El arrepentimiento sano libera y transforma. La culpa estéril paraliza y encierra. Dios no quiere hijos avergonzados, quiere hijos responsables y libres. Responsables para aprender del pasado, libres para no vivir prisioneros de él. También está el miedo al futuro, ese miedo que se disfraza de previsión, pero que en el fondo es desconfianza. El miedo a que no alcance, a que falte, a que todo se derrumbe. Ese miedo lleva a vivir tensos, a guardar sin disfrutar o a gastar sin pensar. En ambos casos el corazón no descansa. Y un corazón que no descansa termina tomando malas decisiones. Jesús habló muchas veces de esto, no porque fuera ajeno a las necesidades humanas, sino porque conocía el daño que produce vivir atrapados en la preocupación. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una hora más a su vida? La preocupación no suma, solo desgasta. Hay otra actitud muy común, la queja permanente. Nos acostumbramos a hablar desde la carencia, desde lo que falta, desde lo que no se dio. Y sin darnos cuenta entrenamos la mirada para ver solo lo negativo. La queja constante apaga la gratitud. Y cuando se apaga la gratitud se pierde la capacidad de reconocer los pequeños signos de bendición que ya están presentes. La gratitud no niega las dificultades, las pone en perspectiva, nos recuerda que incluso en medio de la lucha hay razones para agradecer. Y esa mirada agradecida cambia la forma en que vivimos, trabajamos y recibimos. No porque mágicamente todo mejore, sino porque el corazón se ensancha. También bloquea mucho la falta de orden, no solo el orden externo, sino el interno. Vivir sin claridad, sin prioridades, sin límites, decir que sí a todo, cargar con responsabilidades que no nos corresponden, intentar sostener más de lo que podemos, eso termina agotando y generando resentimiento, y desde el resentimiento nunca se construye nada sano. Dios es un Dios de orden, no de confusión, y el orden no es rigidez, es sabiduría, saber hasta dónde sí y hasta dónde no, saber qué me toca y qué no, saber cuándo es momento de avanzar y cuándo es momento de esperar. Cuando estas actitudes se van acumulando, la comparación, culpa, miedo, queja, desorden, el alma se va cerrando. No de golpe, sino poco a poco. Y entonces cualquier esfuerzo parece inútil, se trabaja más pero se disfruta menos, se recibe pero no se agradece, se da pero con cansancio, y ahí es donde muchas personas sienten que algo no fluye, que algo está trabado. Por eso, más que buscar soluciones externas rápidas, conviene detenerse y revisar estas actitudes con honestidad, no para juzgarse, sino para sanar, para decirle a Dios: aquí está lo que me pesa, aquí está lo que me cuesta soltar, aquí está lo que necesito ordenar. La fe no es negar la realidad, es enfrentarla con esperanza, es permitir que Dios entre en esas zonas interiores que hemos descuidado, porque cuando el corazón empieza a ordenarse, las manos también se ordenan, y cuando las manos se mueven desde un corazón en paz, la vida poco a poco empieza a responder de otra manera. En la siguiente parte vamos a hablar de algo clave, cómo transformar estas actitudes, no desde la fuerza de voluntad, sino desde una espiritualidad concreta, sencilla y vivible. Porque la fe verdadera no se queda en ideas, se traduce en decisiones diarias que cambian la forma de vivir. Llegados a este punto es importante decir algo con claridad y sin miedo. Las actitudes interiores no se transforman solo con buenas intenciones. No basta con decir tengo que confiar más o ya no quiero preocuparme. El corazón no cambia a fuerza de órdenes, cambia cuando encuentra sentido, cuando se siente acompañado,
cuando descubre que no está solo cargando con todo. Por eso la fe no es una idea bonita, es una relación viva que se cultiva todos los días. Jesús nunca propuso una espiritualidad desconectada de la vida concreta. Hablaba de semillas, de panes, de redes, de monedas, de campos. Sabía que ahí, en lo cotidiano, es donde se juega la fe verdadera, y es también ahí donde se empieza a sanar la relación con el trabajo, con el dinero y con la seguridad. Una de las primeras cosas que ayuda a transformar las actitudes interiores es aprender a detenerse. Vivimos reaccionando todo el tiempo. Reaccionamos a las cuentas, a los mensajes, a las noticias, a las comparaciones. Y cuando todo es reacción, no hay espacio para la reflexión. Detenerse no es perder el tiempo. Detenerse es recuperar el control interior. Es decir, voy a pensar, voy a orar, voy a discernir antes de actuar. Detenerse permite escuchar lo que pasa por dentro. Escuchar el miedo, la ansiedad, la culpa, la prisa. No para quedarse ahí, sino para presentarlo delante de Dios. La oración verdadera no es repetir fórmulas. Es decir, con sinceridad, Señor, así estoy, así me siento. Esto me preocupa, esto me pesa, esto no sé cómo manejarlo. Otra clave fundamental es aprender a confiar de manera concreta. Confiar no significa dejar de trabajar ni dejar de planear. Significa dejar de vivir creyendo que todo depende solo de uno. Hay personas que viven como si Dios observara desde lejos, pero no interviniera, y eso genera una carga enorme. La confianza cristiana es saber que Dios actúa, aunque no siempre como esperamos ni en los tiempos que quisiéramos. Jesús dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. No dijo que no busquen lo necesario, dijo que no inviertan el orden. Cuando el dinero ocupa el primer lugar, todo se desacomoda. Cuando Dios ocupa el primer lugar, las demás cosas encuentran su sitio. También es fundamental recuperar la gratitud diaria, no como una obligación moral, sino como un ejercicio de sanación interior. Agradecer ordena la mirada, nos saca del lugar de la carencia permanente y nos devuelve al terreno de lo real. Hay cosas que sí funcionan, hay gestos que sí sostienen, hay personas que sí acompañan. La gratitud no niega lo que falta, pero evita que lo que falta se vuelva una obsesión. Otra actitud transformadora es aprender a dar con libertad. Y aquí no se trata solo de dinero. Se trata de tiempo, de atención, de ayuda concreta. Dar rompe la lógica del miedo. Nos recuerda que no somos solo receptores angustiados, sino personas capaces de compartir. Y cuando se da con libertad, el corazón se ensancha. No porque se espere algo a cambio, sino porque se sale del encierro interior. La Biblia es muy clara al respecto. Hay más alegría en dar que en recibir. No porque recibir sea malo, sino porque dar nos coloca en un lugar de confianza. Nos saca del centro y nos conecta con los demás. Y esa conexión sana muchas heridas invisibles. También es importante aprender a poner límites. La espiritualidad sana no exige sacrificios que destruyen. No todo lo que pesa es voluntad de Dios. Hay cargas que nos imponemos solos por miedo a decir no, por necesidad de aprobación, por costumbre, y esas cargas terminan afectando incluso nuestra relación con el dinero, porque vivimos agotados, resentidos, vacíos. Jesús sabía retirarse, sabía descansar, sabía decir no. Eso también es parte de la fe. Cuidarse no es egoísmo, es responsabilidad. Un corazón agotado no puede administrar bien nada, ni el tiempo, ni el trabajo, ni el dinero, ni las relaciones. Cuando estas prácticas se van incorporando poco a poco, el detenerse, orar con sinceridad, confiar, agradecer, dar con libertad, poner límites, algo empieza a cambiar por dentro. No de un día para otro, no de manera espectacular, pero sí de forma real. La ansiedad baja, la mirada se aclara, pero las decisiones se vuelven más serenas, y desde esa serenidad la vida empieza a ordenarse, no porque todo se resuelva mágicamente, sino porque ya no se vive desde el miedo. Y cuando el miedo deja de gobernar, muchas puertas que antes parecían cerradas empiezan a abrirse. En la siguiente parte vamos a hablar de cómo sostener este proceso en el tiempo, porque no se trata de un momento de entusiasmo, sino de un camino de fe sencilla, concreta, cotidiana, que va transformando la relación con el dinero y sobre todo la relación con uno mismo y con Dios. Llegamos al final de este recorrido, y quizás ahora queda más claro que la verdadera abundancia no comienza afuera sino dentro. No empieza en la cantidad de dinero que entra, sino en la calidad de paz con la que se vive. Porque cuando el corazón está desordenado, ninguna cifra alcanza, y cuando el corazón se ordena, incluso lo sencillo se vuelve suficiente. Dios no es enemigo de la prosperidad. Lo que Dios no tolera es que el dinero ocupe el lugar que no le corresponde. Cuando el dinero se vuelve ídolo, esclaviza. Cuando se vive como instrumento, libera. Por eso atraer abundancia no es aprender trucos, sino aprender a vivir de una manera distinta, más consciente, más confiada, más verdadera.
La primera recomendación es sencilla pero profunda. Cuida tu interior antes de cuidar tus ingresos. Revisa con honestidad desde dónde estás viviendo tu relación con el dinero. Si hay miedo constante, entrégalo a Dios. Si hay culpa, trabájala. Si hay comparación, suéltala. Nada de eso viene del Evangelio. La fe cristiana no se construye sobre la angustia, sino sobre la confianza. La segunda recomendación es trabajar con dignidad y sentido, no solo para ganar dinero, sino para servir, para aportar, para crecer. El trabajo no es un castigo, es una vocación. Cuando se trabaja solo por necesidad, se vive tenso. Cuando se trabaja con propósito, incluso el esfuerzo pesa menos. Pregúntate si lo que haces hoy, aunque no sea ideal, lo haces con honestidad, con responsabilidad y con deseo de hacerlo bien. Eso abre caminos que no se ven de inmediato. La tercera recomendación es administrar con orden. La abundancia no se sostiene sin orden. Saber cuánto entra, cuánto sale, cuánto se puede y cuánto no. El desorden financiero genera ansiedad. El orden, aunque sea modesto, genera tranquilidad. Dios no bendice el caos, bendice la responsabilidad. No se trata de tener mucho, sino de saber cuidar lo que se tiene. La cuarta recomendación es practicar la gratitud todos los días, no como discurso, sino como ejercicio real. Agradecer lo que ya está, agradecer el trabajo aunque cueste, agradecer el pan de cada día. La gratitud cambia la mirada y abre el corazón, y un corazón agradecido reconoce oportunidades donde antes solo veía problemas. La quinta recomendación es aprender a dar. Dar tiempo, dar ayuda, dar escucha, dar apoyo, dar también de lo material cuando se puede. Dar no empobrece cuando se hace con libertad. Al contrario, ensancha el corazón, y un corazón ensanchado no vive desde la escasez. No se trata de dar por obligación, sino de dar porque se confía. La sexta recomendación es descansar. Sí, descansar. La vida no es solo producir. El descanso también es un acto de fe. Es reconocer que no todo depende de uno. Que Dios sigue siendo Dios incluso cuando tú paras. El cansancio crónico nubla el juicio. Endurece el corazón y contamina las decisiones. Nadie administra bien su vida desde el agotamiento. La séptima recomendación es orar con sinceridad, no para pedir solo cosas, sino para ordenar el corazón, decirle a Dios lo que preocupa, lo que duele, lo que asusta. La oración no cambia mágicamente la realidad, pero cambia a la persona que vive esa realidad. Y cuando la persona cambia, la manera de enfrentar la vida también cambia. Y finalmente confía, no una confianza ingenua, sino una confianza madura, la que trabaja, la que se esfuerza, la que planifica, pero no vive esclava del resultado. Jesús nunca prometió riqueza inmediata, prometió vida en abundancia. Y la vida en abundancia es vivir sin miedo, sin ansiedad permanente, sin sentir que todo está a punto de derrumbarse. Tal vez hoy no todo se resuelva, tal vez todavía haya cuentas pendientes, incertidumbres. Pero si el corazón empieza a ordenarse, si las manos empiezan a trabajar desde la paz, si la mirada deja de compararse y aprende a agradecer, entonces algo esencial ya cambió. Y ese cambio es el comienzo de una verdadera abundancia. Porque la abundancia no es tener más cosas. Eso es una mentira que el mundo repite hasta el cansancio. La verdadera abundancia no se mide en lo que acumulas, sino en lo que ya no necesitas para sentirte seguro. Es descubrir que puedes vivir con menos ruido, con menos ansiedad, con menos exigencias y aún así vivir mejor. Es necesitar menos para vivir en paz, menos aprobación, menos comparaciones, menos miedo al futuro, menos obsesión por controlar lo que no depende de ti. La abundancia es levantarte por la mañana sin ese nudo en el pecho que te recuerda todo lo que falta. Es respirar hondo y saber que aun con dificultades, tu vida tiene sentido. Es mirar lo que tienes y reconocer que ahí, en lo cotidiano, en lo sencillo, ya hay bendición. No porque todo sea perfecto, sino porque no estás solo en el camino. Es saber, de verdad, no solo repetirlo, que pase lo que pase, no estás solo. Que Dios camina contigo incluso cuando no entiendes nada. Que camina contigo cuando hay trabajo y cuando no lo hay. Cuando hay dinero y cuando escasea. Cuando te sientes fuerte y cuando estás cansado. Esa certeza cambia todo, porque cuando uno sabe que no camina solo, el miedo pierde fuerza y la angustia deja de mandar. La abundancia es entender que tu valor no depende de lo que ganas ni de lo que produces, que no eres más digno por ganar más ni menos persona por ganar menos. Tu valor está en ser hijo, en ser amado, en existir. Y eso no lo define una cuenta bancaria ni una cifra en un recibo. Lo define el amor de Dios que no sube ni baja según tus resultados. Es comprender que tu dignidad no se mide en cifras, ni en propiedades, ni en logros visibles. Tu dignidad está en tu conciencia tranquila, en tu trabajo honesto, en tu manera de tratar a los demás, en la fidelidad a lo que eres. Nadie es más por tener más, y nadie es menos por tener menos. Esa verdad libera el corazón y ordena la vida. Y cuando la vida se vive con fe, siempre encuentra caminos.
no siempre los más fáciles, no siempre los más rápidos, pero sí los necesarios. Caminos que se abren cuando parece que todo se cerró, oportunidades que aparecen cuando el corazón está dispuesto, fuerzas que surgen cuando ya no creías tenerlas. La fe no elimina las dificultades, pero te enseña a atravesarlas sin perderte a ti mismo. Que Dios te conceda manos limpias, manos que trabajen con honestidad, manos que no se aferren por miedo, manos abiertas para dar y recibir. Que te conceda un corazón confiado, un corazón que no viva en permanente alerta, que no se endurezca por la preocupación, que no se cierre por la desilusión. Que trabajes con paz, sin sentir que la vida es una carrera que siempre vas perdiendo. Que recibas sin miedo, sin culpa, sin pensar que no lo mereces. Que compartas con libertad, sin temor a quedarte vacío, porque el que comparte desde el amor nunca pierde. Y que vivas la abundancia que nace de saberse sostenido, cuidado, acompañado, no por tus fuerzas, sino por la gracia, no por tus méritos, sino por el amor. Amén.